Bienvenidos un día más aquí al canal de Found Value. Estoy con vosotros de vuelta para traeros al canal un nuevo análisis empresarial. Y hoy vamos a traer una empresa pues un poquito diferente. Vamos a traer una empresa de la otra parte del planeta. Normalmente hemos estado trayendo empresas más americanas y alguna europea, pero vamos a irnos a la otra parte del planeta. Hoy os vengo a traer una empresa de China, ¿vale? Es una empresa que ha tenido bastantes caídas bursátiles, muchos de vosotros la conoceréis. Pero bueno, para dar una introducción bastante sencilla, Alibaba pues es una empresa líder en su sector, es una de las empresas con mayor capitalización de China, o sea, es decir, es una de las más conocidas, es una de las empresas que le hace competencia, o por lo menos el sector es muy similar a Amazon, que seguro que esa sí la conocéis más. Pero bueno, Alibaba lo que es un holding, es decir, una agrupación de empresas con diferentes líneas de negocio, pero la línea de negocio más destacable o la que realmente más facturación le puede aportar, pues es el tema del e-commerce, es decir, las ventas por internet de muchos productos. Pues bien, Alibaba ha tenido caídas bursátiles bastante importantes a lo largo del tiempo. De hecho, es una empresa que llevaba teniendo un crecimiento a lo largo de los años bastante bueno, por encima del 20% anual, pero desde que China entró en crisis económica o recesión, eh, la empresa se desplomó en tema bursátil. De hecho, no fue la única que se desplomó, todas las compañías chinas tuvieron caídas bastante importantes en bolsa. Y hoy quiero enseñaros un análisis un poquito más diferente a los que hemos traído anteriormente y vais a ir viendo el porqué. ¿Vale? Yo creo que Alibaba es una compañía a la cual ha tenido un desarrollo desde después de la pandemia prácticamente bastante nefasto en bolsa. De hecho, prácticamente la gente que estuvo comprando por precios de los $300, pues ha perdido un 80% del valor, un 70, un 80% del valor, para que os hagáis una idea. Así que realmente es una compañía que está cotizando a precios prácticamente desde su salida a bolsa. Es decir, no ha aportado nada a cualquier persona que se haya quedado desde el principio. ¿Pero eso quiere decir que sea una mala empresa para invertir o no? Pues lo vamos a ver ahora. Realmente vamos a irnos primero pues un poquito al tema de sus estimaciones que tienen los analistas y os quiero enseñar un poquito pues lo que ha hecho anteriormente y lo que puede hacer en un futuro. Primero, de todas formas, os voy a hablar del último trimestre, de los últimos resultados que ha presentado. Estos, por ejemplo, fueron los del trimestre anterior, para que os hagáis una idea, pues se veían crecimientos del 8,9%, es decir, tenía crecimientos alrededor del 8,9% a lo largo, o sea, para el tema de ingresos, a lo largo de su último, su penúltimo trimestre fiscal, por así decir, pero en el último pues ha tenido caídas bastante importantes en el tema de EBITDA, se han reducido márgenes. Todo esto es a consecuencia realmente de su negocio en China, es decir, China está pasando por una situación económica muy complicada. Todas las compañías que se dedican al sector del consumo o de la venta minorista están teniendo problemas. Es cierto que si nosotros especificamos, es decir, nos vamos a la parte específica de comercio internacional, en este caso Alibaba está teniendo crecimientos por encima del 30%, es decir, su desempeño fuera de lo que es el país de China está siendo bastante potente, lo que pasa que aún no aporta los ingresos necesarios para que esta compañía pues pueda comenzar a repuntar. Luego, por otra parte, ha tenido otro tipo de problemas también en el sector de la nube, del cloud. Al final, todas las compañías tecnológicas están teniendo mucho desarrollo, es decir, mucho crecimiento en bolsa en sus acciones, porque en cada presentación de resultados demuestran que su cloud está aumentando por encima de 20 o 30% interanuales o anuales. Sin en cambio, Alibaba se está quedando en crecimientos. En esta última cuenta de resultados que presentó, se quedó en un crecimiento de cloud del simplemente el 6%. Y no para de comentar en el tema de las presentaciones de resultados que este crecimiento se acelerará en un futuro, pero por el momento no se está viendo y ya van tres o cuatro presentaciones de resultados en las cuales este crecimiento del cloud está prácticamente estancado en ese 6%. Entonces, vamos a echar un vistazo qué expectativas tienen los analistas sobre esta compañía y podemos hacer una serie de valoraciones para comprobar si esta compañía está cara o barata. Como podéis comprobar, en los últimos años, vamos a ponerlo, sí, está en dólares, en los últimos años ha estado teniendo crecimientos en tema de ingresos de 45, 32, 56, 58%, es decir, crecimientos increíbles, eran crecimientos muy potentes para este tipo de compañía tan grande, es decir, hasta entonces tuvo un desempeño bastante bueno, es decir, hasta prácticamente la pandemia o un año después de la pandemia. Por eso lo podéis comprobar en su gráfico, que al final el tema de beneficios, el tema de ingresos acaba arrastrando la cotización tarde o temprano, hasta el año 2020.
El año 2020, que como podemos comprobar fue el penúltimo año de crecimiento. Esto querría decir que los inversores en este punto ya estaban viendo la previsión de beneficios para los siguientes años próximos y la cotización comenzó a caer. Todo esto además fue yendo a mayores por el tema macroeconómico, es decir, China empezó a tener problemas de comercio exterior con Estados Unidos, empezaron el tema de la guerra arancelaria entre un país y otro, y todo esto fue un desencadenante para que la cotización cayese en picado. Aparte, a todo esto se sumó que en su momento la compañía se quería subdividir en diferentes líneas de negocio y sacarlas a bolsa, pero esta salida a bolsa se denegó varias veces y por tanto eso aumentó aún más el tema de la caída y de la confianza inversora. Por tanto, todos estos acontecimientos lo que han hecho es que la cotización se desplome prácticamente hasta los inicios en los que la compañía empezó. Que es muy probable que esta compañía no valga lo que valía en un principio cuando sale a bolsa. Pero bueno, eso lo vamos a ver antes de intentar predecir simplemente con el gráfico. Bien, como veis aquí, pues se paralizó el tema del crecimiento. Vamos a comprobar, pues a partir de 2023, a ver qué sucesos deparan los inversores para el futuro. Como podéis comprobar, pues este año tienen pensado pues, tener un crecimiento alrededor del 8%, ¿vale? Más o menos lo que se han presentado los últimos 2 trimestres, así que parece va acorde con las estimaciones. Y el año que viene, pues se prevé un crecimiento del 7% aproximadamente. Es decir, que podemos notar que los crecimientos en ingresos esperados de los analistas, y como veis, hay muchísimas estimaciones, es decir, estamos hablando de estimaciones de 47, 51, 32, es decir, más de 32 analistas están haciendo previsiones de entre el 7 y el 8% en tema de ingresos de crecimiento. Si recordáis en uno de los últimos vídeos que subí, por ejemplo, empresa Apple en este caso, tenía previsiones de crecimientos similares en tema de ingresos. No sé si lo recordáis, podéis iros al otro vídeo para comprobarlo, pero la previsión de los próximos 4 años en tema de ingresos era del 7,5%, para que vayáis un poco hilando una compañía con la otra. No se dedican a lo mismo, pero son dos empresas tecnológicas de diferentes países, por tanto los múltiplos es muy probable que tengan sus variaciones, pero para que veáis un poquito la calidad de cada negocio. Bien, en tema de beneficios normalizados, como podéis comprobar, pues de media podemos hablar de estimaciones de alrededor del 7-8% en tema de beneficios normalizados en tema de crecimiento. Hay vaivenes, pues un crecimiento del 10, aquí tiene un decrecimiento del 4, un crecimiento del 9, es decir, podemos hablar de un 6, 6,5%, 7, 8% en beneficios. Que al final, estos son estimaciones, pueden equivocarse o no, al final los analistas están muy deprimidos con el tema China, pero si hay una recuperación económica, simplemente algo notable, es muy probable que estos beneficios se expandan enormemente, porque al final están retraídos estos beneficios sobre todo por el tema de China, es decir, por su negocio local. Si este negocio local mejora, los beneficios se van a incrementar exponencialmente, porque los beneficios que le aportan el negocio exterior están creciendo enormemente. Bien, a todo esto vamos a ir localizando también pues, el tema de crecimiento de beneficio por acción, ¿vale? En este caso tenemos los beneficios normalizados y los gap. Yo en este tipo de empresas normalmente me fijo más en los beneficios gap y os voy a explicar el por qué. Podéis comprobar que desde hace bastante tiempo, que de hecho nos vamos a remontar a años anteriores, bien, prácticamente desde que sucedió el tema del COVID, bueno, lo voy a alargar aún más para que se vea mejor. Aquí, desde que prácticamente sucedió el tema del COVID, que parecía que los beneficios iban aproximadamente a la par, tanto los normalizados como los gap, es decir, que tampoco había muchos ajustes en el tema de beneficios, empezaron a realizarse variaciones, es decir, gastos extraordinarios o cosas que la empresa no tenía previsión de que fueran a ir a mayores durante los próximos años. Y sobre todo en 2022 se dio la caída de beneficios gap más fuerte de todas, que eso probablemente fue lo que más arrastró la cotización hacia donde está ahora. Entonces, estos beneficios gap han estado aumentando del 20 a 20%, 13%, el próximo año pues previsión del 43%, es decir, de recuperación de esos beneficios gap, que es realmente lo que quiere la empresa, y los normalizados, sin en cambio, no crecen tanto. Por tanto, la empresa se está recuperando en los beneficios reales que están teniendo año tras año. Este tipo de empresas a mí no me gusta seleccionar los beneficios normalizados porque considero que lleva muchos años la compañía teniendo beneficios diferentes entre los normalizados y los gap y considero que es algo que se está repitiendo en el tiempo. Por tanto, quizá las presentaciones de resultados nos están intentando decir que esto que está sucediendo no es habitual, pero en los números sí nos dice que es habitual. Por tanto, me quedo de momento con los gap para ir demostrando este tema.
En tema de crecimientos de flujo de caja libre, como podéis comprobar, pues tiene sus altibajos, pero aproximadamente podemos ver un crecimiento de flujo de caja de aproximadamente un 8% de media anual. Como veis, una compañía bastante normal, es decir, tiene crecimientos pues entre el 8% más o menos en tema de ingresos, en tema de beneficios. Quizá los beneficios van a tener crecimientos exponenciales, ¿vale? Que eso probablemente no se esté descontando en el mercado. Y bueno, vamos a pasar esto al Excel y comprobamos todos los números que estamos hablando. Bien, aquí he hecho una recolección de todos los datos que tenemos de la empresa, tanto el número de acciones como el precio, pues los valores, etcétera, etcétera. Ah, vale, esto está desactualizado. Dame un segundo que lo corrijo. A ver, mm, 2024, eso es. Listo. Bien, aquí he recogido pues el tema de los flujos de caja para los próximos años y el tema del EBITDA que han estimado los analistas para los próximos años. Como veis, los promedios son muy pobres, son promedios del 6%. O sea que realmente la empresa o los analistas no descuentan un crecimiento muy potente en los próximos años, sino un crecimiento bastante pobre, que probablemente se dé, pero bueno, vamos a comprobar qué sucedería si se dan esos crecimientos pobres, que podrían ser mejores si el negocio local mejora. Pero bueno, vamos a poner en contexto este tipo de análisis que están dando estos inversores. Bien, pues aquí he hecho dos tipos de análisis de flujos de caja, ¿vale? He utilizado, en primer lugar, para localizar pues, lo que es el valor residual de la empresa, es decir, cuánto valdría la empresa realmente si llegado a un punto alguien la pudiese comprar. Es una empresa que capitaliza a muchísimos millones de dólares, por tanto, es algo que no va a suceder nunca, o probablemente no suceda nunca. De hecho, probablemente el negocio, lo que es el gobierno chino, nunca dejaría que alguien comprase una empresa china. Pero bueno, poniendo este contexto, realmente vamos a ver qué valor le dan al valor residual de la empresa, es decir, lo que vale si yo vendiese esa compañía y lo que me puede generar el tema de flujos de caja. Bien, tenemos aquí dos situaciones. Una en la cual el valor residual se ha calculado mediante el VBITDA histórico, ¿vale? Aquí este VBITDA histórico lo he recogido de la página de TKR. Hemos puesto un realista de 15 veces, un optimista de 18 veces y un pesimista de 13 veces. Esto lo he puesto así porque no sé si recordáis de los últimos vídeos que hemos realizado en tema de Apple, por ejemplo, puse que podía alcanzar EBITDA de hasta 20 o 20 y tantas veces. En este caso, la compañía de Alibaba es una compañía de calidad. Los crecimientos son similares. Si os veis las expectativas que tienen de crecimiento, han podido desempeñar otros crecimientos en el pasado, pero lo que se espera a futuro es algo similar. Alibaba quizá con un poquito menos de potencial, pero realmente tampoco hay tanta diferencia en tema de análisis, es decir, de previsiones futuras. Y bueno, aquí he puesto unos múltiplos un poquito más bajos, por así decir, porque al final son empresas que se dedican a sectores diferentes, son compañías que están en países diferentes, y es muy probable que Alibaba se estuviera cotizando en el mercado estadounidense. Es decir, si el negocio realmente fuera estadounidense, la estaríamos viendo ahora mismo en 200 o 300 dólares muy fácilmente, pero bueno, vamos a acomodarnos a lo que es la realidad actual, que esta es una empresa que cotiza en China. Bien, pues después de calcular todos estos datos, podemos comprobar que los precios objetivos que se estiman son, como veis, de 170 dólares en una situación normal y lógica para el año que viene, una situación de 150 dólares aproximadamente en una situación pesimista y aproximadamente de casi 200 dólares en una situación optimista. Vale, ¿dónde queremos fijarnos especialmente? Fijaos que este es el valor que descuentan los flujos de caja futuros al valor presente, es decir, realmente cuánto valen los flujos de caja que se vayan a generar a día de hoy. Y como veis, pues aparece aproximadamente 100.000 millones de dólares, más o menos. Sin en cambio, el valor residual actual, estamos hablando de que es prácticamente casi el triple de lo que se descuenta de flujos de caja. Es decir, la compañía realmente tiene expectativas de valor real de su valor, es decir, su valor terminal es muy superior a lo que va a generar en un futuro. Es decir, aquí realmente lo que podemos encontrar es una discordancia entre los flujos de caja que se van a generar y lo que realmente vale la empresa a día de hoy. Yo creo que aquí el problema que tiene esta compañía es que lo que se está expectando de qué va a suceder con esta compañía a futuro es que va a perder valor terminal, cosa que es imposible. Es decir, esta compañía es muy poco probable que pierda su negocio
porque al final es un negocio que prácticamente lo tiene todo en China. Es decir, eh, para los que no sepáis cómo funciona, en China, por ejemplo, prácticamente no dejan a otras empresas de fuera, es decir, de otros países, realizar comercio interior. O sea, no dejan vender productos a China o les ponen muchas trabas para que eso no suceda. Entonces Alibaba tiene casi toda la cuota de negocio, le están saliendo competencia, pero esta competencia, si hay caída de precios, Alibaba tiene una calidad competitiva muy grande, es decir, puede reducir márgenes y precios hasta lo que quisiera, porque realmente abarca tanta cantidad de población que podría recuperar ingresos simplemente por tema de cantidad de venta. Entonces, estos son los precios que se han obtenido un poquito con estas estimaciones y sin en cambio, si nos vamos a crecimientos utilizando también análisis de flujos de caja, pero descontamos lo que son directamente solo y única exclusivamente los flujos de caja futuros, bueno, lo que nos da de valor realmente en flujos de caja, yo he puesto crecimientos del 3, 5 y 7%, es decir, la compañía dónde se va a mover en los próximos años, 5 o 10 años, en temas de crecimientos, y yo he puesto un crecimiento normal y lógico de un 5%, que no me parece desmesurado, yo creo que es muy probable que Alibaba esté creciendo a un 5% en los próximos años. Es un crecimiento muy pobre para que veáis un poco a lo que me refiero, pero bueno, que es un crecimiento que probablemente se dé y para que veáis las valoraciones que daría simplemente descontando este tipo de crecimientos. Y como veis, para el año que viene sería un precio objetivo de $160. Sin en cambio, si el crecimiento fuera bastante más pobre, sería entre 120 y $130. Y si el crecimiento fuese aún superior, pasaríamos de los $250. Es decir, la compañía está muy infravalorada, muy, 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 muy infravalorada. O sea, da igual qué tipo de ratios utilicemos, que vemos a la compañía con mucha infravaloración. Si, por ejemplo, vemos el tema del PER, ¿vale? Aquí, para que veáis un poquito qué he utilizado yo, vamos a irnos al tema de valoraciones y vamos a coger el PER medio de los últimos años y vamos a comprobar, pues, qué ha sucedido con esta compañía. Esta compañía, fijaos que se ha estado moviendo alrededor de las 30 veces beneficios si quitamos todo el tema de la pandemia, ¿vale? Es decir, la pandemia ya sabemos que ha sido un suceso anormal, por así decir, pues ha estado moviendo alrededor de las 30 veces beneficios. Pero claro, hay que ponerlo en contexto. Una compañía china ha estado cotizando a 30 veces beneficios porque ha sido una compañía en la cual sí ha desempeñado un crecimiento bastante importante, pero ese crecimiento era de tema de beneficios de 40% anuales. Ahora, sin en cambio, estamos bajando de 40% anuales a quizá un 8%, un 10%. Que estos crecimientos en tema de beneficios por acción serán probablemente bastante mayores porque la empresa ha lanzado bueno, se lanzó hace tiempo un gran plan de recompra de acciones. De hecho, en este último informe trimestral han pensado comprar 5.800, o sea, han recomprado 5.800 millones de dólares en acciones. Fijaos la cantidad de capital simplemente que está sacando de mercado Alibaba para que sus propias acciones valgan más. Es decir, está intentando aportar confianza al inversor para que este inversor vuelva. Aún así, la cotización se está muy, muy, muy deprimida. Como veis aquí está como a 9 veces, pero realmente estas 9 veces son en beneficios normalizados. Nosotros al final nos estamos fijando en los gap y en los gap se encuentra la compañía más o menos en una estimación, si lo tengo por aquí, de unas 19, 20 veces aproximadamente. Yo creo que una compañía de esta calidad, por mucho que cotice en un mercado chino, debería moverse más o menos entre 20 y 25 veces, sería su rango lógico. Es decir, una compañía número uno en su sector, número uno en su país, con un crecimiento normal, porque al final esto le pasa como otras compañías grandes como Apple, eh, Amazon, es decir, todas estas compañías le va a pasar algo similar. Conforme vayan creciendo en el tiempo, los beneficios se irán estancando, no pueden crecer para siempre. Pero es una compañía que tiene calidad, una compañía que es imposible que desaparezca, una compañía que es íntegramente caja, es decir, es una máquina de hacer dinero, porque si vosotros os vais a los resultados, es una constante creación de dinero y no saben ni siquiera qué hacer con él, no saben si invertir en el cloud, no saben si hacer recompra de acciones, no saben si repartir dividendos, que lanzaron dividendos hace no mucho, o sea, al final están intentando hacer lo posible para recuperar la confianza inversora. Entonces, dicho esto, yo creo que 24 sería un rango de valoración en un momento en el que la economía de China mejore un poco, la situación, se vuelva un poquito el negocio, la confianza en el negocio por parte del inversor, tanto en tema de interior de China, que les dejen invertir en sus propias empresas, y inversores del exterior, que tengan otra vez incentivos para poder entrar de nuevo en lo que es la compañía de Alibaba. Bien, pues si ponemos un promedio de 24 veces beneficios,
vamos a poner como que 18 veces sería una cosa ilógica o que por tanto sería una oportunidad de comprar esta compañía de forma barata y 30 veces beneficios una compañía que ya se encuentra cara. Es decir, este tipo de compañía 30 veces me parece que es una compañía que habría que quizá reducir posiciones, ¿vale? Quien se la quiera quedar en el tiempo puede hacerlo, pero ya sabe que no es su media histórica o no es la media que nosotros vamos a utilizar para análisis. Como podéis comprobar, este año se descuenta un beneficio gap de 4,32 dólares y a un PER de 18 veces, pues nos movemos en un rango de 78 dólares, 80 dólares, más o menos. Entonces, es más o menos lo que se está moviendo la compañía a día de hoy. Es decir, se está descontando pues que la economía china está débil, la economía global está débil, y la confianza inversora se perdió hace un par de años y es verdad que parece que se está recuperando, pero bueno, en eso está, en recuperación. El año que viene, pues podría mejorar el múltiplo, que se acercase a las 20 veces, ya estaremos hablando pues en un múltiplo lógico para este tipo de compañía de calidad, pero simplemente el crecimiento esperado que va a tener la compañía para el próximo año en tema de beneficios gap es un salto enorme. O sea, estamos hablando de un salto, bueno, no lo tengo calculado, pero para que veáis a lo que me refiero, no sé si es alrededor de un 40%, bueno, me parece mucho, pero sí, efectivamente. O sea, tiene pensado para el año que viene generar un 40% de salto en beneficio gap. Eso es simplemente por ese indicativo, pensar un poco que si se quedase al mismo precio es una elevación de precio enorme. O sea, estamos hablando de que pasaríamos de los 80 dólares a los 110 simplemente por aumento de beneficios sin que se expanda el múltiplo. Si esto sucede, la confianza inversora probablemente empezará a volver y por tanto se podría expandir el múltiplo a 21 veces, que yo considero que este múltiplo se va a ir recuperando a lo largo del tiempo y no de golpe. Bien, pues más o menos en 2026-2027 alcanzará su precio medio óptimo y como podéis comprobar, pues puede llegar hasta los 176 dólares, incluso los 200 dólares en 2027, es decir, podría duplicarse la acción en los próximos 4 años. ¿Podría alcanzar en múltiplos de 27 o 30 veces de nuevo? Pues quizá más adelante, nadie lo puede saber, esto es una estimación, pero lo que está claro es que el múltiplo se irá expandiendo conforme los inversores vayan volviendo a entrar, el flujo de capitales vuelva a las empresas chinas, que parece ser que se está recuperando. Vamos a ver el gráfico, porque a mí me parece una de las partes más importantes. Yo siempre pongo el gráfico en tema semanal y aquí quiero enseñaros un indicador bastante importante, que es el tema del RSI, ¿vale? Vale, fijaos aquí, la acción lleva tiempo que parece que está en un rango lateral, pero casi que yo diría que se encuentra pues más o menos en lo que es una especie de triángulo. Es decir, lo que es la compañía, lo que es la cotización de la compañía, lleva haciendo máximos y mínimos en un rango y cada vez se está contrayendo más, se está comprimiendo. Cuando sucede esto, esto realmente es como un muelle. Cuando una compañía se tira mucho tiempo en rango lateral, al final cuando se dé el movimiento, ese movimiento va a tardar años en completarse. Es decir, si una compañía se tira 2 años haciendo compresión, pues al final cuando rompa, sea hacia arriba o sea hacia abajo, va a tirarse mucho tiempo con la tendencia. Y parece ser que la tendencia pues está volviendo, es decir, parece que está intentando atacar la zona de resistencia de este triángulo y si se produce la ruptura, podría ser una ruptura muy, muy importante. Podríamos incluso, mira, digamos que aquí confirmaríamos con el siguiente máximo la ruptura completa, poder alcanzar los 150 dólares, que es más o menos las valoraciones que nosotros estimamos para 2026, si no recuerdo mal. Bueno, mira, sería con un múltiplo, sí, entre 25, 26, con un múltiplo de 24, 21 veces, más o menos. Al final esto va a ir por movimientos conforme se vaya recuperando la confianza y sería la próxima zona a atacar. Si esto se produjese la ruptura, estamos hablando de una revalorización, pues fijaos, de 70% y esto puede pasar de este año al año que viene. O sea, estamos hablando de que esto podría suceder en cualquier momento. Simplemente hace falta un indicador, hace falta algo que empiece a despertar la confianza inversora de nuevo. Y sin en cambio, en el tema de indicadores, como podéis ver, el RSI pues siempre se suele adelantar a los movimientos. Aquí cuando hizo suelo en 2018, hizo suelo en cotización y conforme se fue recuperando el RSI, se fue recuperando la cotización. Y ahora parece ser que está viendo como una especie de divergencia, fijaos, porque el RSI cada vez está haciendo mínimos crecientes y sin en cambio en cotización hizo mínimos decrecientes y ahora los mínimos han sido prácticamente los mismos. Se está moviendo en este suelo. Mira, podríamos poner que esto fuese una zona de suelo, ¿vale?
Mira, de hecho lo vamos a marcar como si fuera una zona, que a mí siempre me gusta marcarlo con zonas, para que se pueda entender mejor. Esta zona ha sido una zona de acumulación. La cotización aquí se frenó. Los mínimos en el RSI fueron creciendo en el tiempo. Sin en cambio, los mínimos en la cotización fueron decreciendo. Aquí hubo una divergencia bastante grande. La cotización se ha mantenido en un rango lateral que parece que se está comprimiendo y sin en cambio el RSI no para de subir. Se ha metido por encima de 50 veces y parece ser que la cotización quiere hacer una reversión. Podría suceder, podría suceder. Fijaos que aquí en este tiempo, en el 2018, también se produjo una especie de triángulo que al final acabó rompiendo al alza. O sea, al final las rupturas de estas figuras suelen ser rupturas muy potentes. Rupturas que, mira, se rompió, volvió a entrar dentro del triángulo, pero subió rápidamente, así que no fue una ruptura y continuó la tendencia. Aquí sucedió el tema de la pandemia y todo lo restante que os he comentado, por tanto la cotización se desplomó, pero si no, muy probablemente hubiera continuado subiendo. Entonces yo creo que aquí actualmente Alibaba va a tener una reversión. De hecho, tengo bastante confianza en que la acción tarde o temprano descontará su valor residual. No hace falta que descuente el crecimiento. No es una empresa que vayamos a buscarle expectativas de crecimiento porque ya habéis visto que tiene crecimiento del 6-7% anual, así que no es gran cosa. Pero simplemente con que el múltiplo vuelva a unos múltiplos lógicos, simplemente por recuperar la confianza inversora, la cotización se recuperará tarde o temprano. Y estos precios objetivos pues, darán revalorizaciones, pues fijaos, del 70, 80, 100% y esto puede suceder de aquí a un año. Que China quizá mañana se produce la invasión de Taiwán y todas las empresas chinas desaparecen del mapa o simplemente se desaparece toda la confianza inversora y se desploman. Sí, puede suceder, pero bueno, esto al final es una inversión, es para una acción que se puede tener en cartera, no para tener todas sus acciones en cartera, pero una exposición a China por simplemente depresión de múltiplos, yo creo que es una, yo creo que es algo positivo y algo que debería tener todo el mundo, exposición a mercados emergentes y más a estas compañías que generan tanta cantidad de caja, o sea, al final son máquinas de hacer dinero. Y máquinas de hacer dinero a estos precios, sinceramente chicos, esta compañía tiene mucha pinta de que está barata y que probablemente tenga revalorizaciones importantes en el próximo año. Es que ya lleva mucho tiempo en rango lateral y simplemente con que alcance sus máximos anteriores, o sea, con sus máximos anteriores en 2023, simplemente ahí serían una revalorización del 50%. Para aquel que se meta, estamos hablando de hacer la mitad del dinero que meta en bolsa en un año, prácticamente, si esto se cumple. Bien, así que nada, vamos a ir echando un vistazo a lo largo del tiempo a Alibaba. Os traeré quizá más vídeos sobre ella más adelante conforme vaya aumentando el optimismo en la cotización y vaya presentando resultados que cumplan las expectativas que se tienen. Al final todo esto va por expectativas. Si se cumpliesen las expectativas de beneficios gap, que al final yo creo que es la parte más importante de esta compañía, si los próximos años sucede, prácticamente va a pasar de 4 dólares por acción a 7 dólares por acción. O sea, simplemente por ni expandiéndose en múltiplos, la compañía debería seguirle en cotización a lo largo del tiempo. Así que nada, con esto me despido aquí en este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Seguiré haciendo más análisis en el canal. Comentar si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Si tenéis acciones chinas, si no las tenéis. Si tenéis confianza en esta, en Alibaba o en cualquier otra. Y si tenéis alguna duda sobre alguna de ellas, os las puedo analizar en estos vídeos, que para eso están. Y bueno, nada, un like, suscribiros, la campanita y cualquier cosita que necesitéis, aquí estoy. Un saludo y que tengáis buena inversión. Hasta luego.